Estos son los 9 hackers más peligrosos de la historia. Hay quienes se dedican a crear virus por diversión, otros a robar bancos digitalmente y otros que son capaces de comprometer la seguridad de un país y, en el peor de los casos, iniciar una guerra. Número 9. David Smith. Sobre 1999, David comenzó su ataque, creó el macrovirus conocido como Melissa y originalmente lo distribuyó camuflado en un archivo llamado List, en el cual supuestamente había cerca de 100 contraseñas para entrar gratuitamente a diferentes páginas porno. Ese era el cebo, uno sencillo pero efectivo. Una vez infectado, el virus atacaba los documentos de Microsoft Office, pero antes ejecutaba una macro. La orden hacía que se reenviara a las primeras 30, 50 o 150 personas de tu lista de contactos. Varía porque hubo más de 10 versiones del virus. Los que recibían el correo no veían el contenido, es decir, que no sabían lo que era. Veían que lo había enviado un contacto diciendo algo como: aquí está el archivo que me pediste. Como entenderás, en un ambiente de trabajo, correos así son muy normales, y logró propagarse con una facilidad increíble, causando daños por el valor de 80 millones de dólares. David no dio ningún motivo, simplemente quería atacar de alguna forma y lo del nombre lo puso en honor a una bailarina de la cual se había enamorado. Número 8. Kevin Mitnick. Kevin, a medida que pasaban los años, se iba haciendo cada vez más famoso, iba escalando, los objetivos que atacaba eran cada vez más grandes y más complicados, hasta lograr vulnerar y robar información por el valor de millones de dólares a Motorola, Nokia, IBM y otras compañías de teléfono. El método que más utilizaba era, dicho de forma simple, el engaño. No entraba en los sistemas a la fuerza, ya que eso limita mucho hasta dónde puedes llegar, sino que conseguía las claves y todo lo necesario gracias a los trabajadores. Requiere menos esfuerzo y al final resulta ser más eficaz. Gracias a él se comenzó a prestar mucha más atención a educar a los trabajadores, porque por muy gorda que sea la puerta de acero, no sirve de nada si puedes engañar a alguien y conseguir las llaves. Ser el hacker más buscado de su época le costó la cárcel, pero gracias a ello también consiguió crear años después su empresa de seguridad, la cual ahora graciosamente trabaja con las empresas que hace años atacó, como IBM. ¿Cómo es la vida? Número 7. Sven Hatchan. Dándole la razón a Kevin en el tema de que la persona es el componente más débil de cualquier sistema de seguridad, Sven logró infectar más de 15 millones de ordenadores por utilizar títulos como "en esta foto sales desnudo" o uno que ya se ha vuelto un clásico a día de hoy: "tu ordenador, programa o cuenta ha sido dañado, lee el archivo para conocer los detalles". A principios de 2004, Sven programó un par de virus que tenían la intención, según él, de eliminar otros dos gusanos que por la época estaban dando problemas: el Maidum y el Bagel. 3 meses después, su creación no solo no ayudaba, sino que fue el responsable del 70% de todas las infecciones de ese año, hasta el punto de que Microsoft daba $250.000 de recompensa a cualquiera que diera detalles sobre el creador. Para su mala suerte, uno de sus compañeros lo delató y lo detuvieron, pero lo mejor es que todo esto lo hizo con solo 17 años. Número 6. Gary McKinnon y Matthew Bevan. Existen dos tipos de personas: los que van a internet a intentar averiguar si los extraterrestres existen y los que se meten en los ordenadores de la NASA para averiguarlo. Gary y Matthew son parecidos en ese sentido. Los dos hackearon los sistemas de defensa del Estado y la NASA con intención de encontrar pruebas que demostrasen que el gobierno oculta información sobre los alienígenas. Matthew, por su parte, intentó entrar prácticamente en todas partes: en la OTAN, en la NASA y en los sistemas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y lo consiguió. De hecho, él, junto con otro hacker llamado Datastream Cowboy, provocaron una situación que podía haber terminado de una forma terrible. Él, junto con su compañero, que por la época tenía 16 años, entraron en la base de datos de investigación atómica de Corea del Norte y descargaron todo el contenido para, a su vez, cargarlo en los sistemas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, existía el miedo de que Corea malinterpretara todo aquello, pero por suerte no le dio mucha importancia. Con Gary la historia es un poco distinta. Él también entró en la NASA con el único fin de demostrar que el gobierno oculta información sobre los extraterrestres, y además entró en las Fuerzas Armadas para encontrar proyectos militares secretos. Su repercusión fue tal que pedía no menos de 60 años de cárcel por el mayor ataque informático de la historia. Durante un año entró en casi 100 ordenadores en busca de pruebas y, según él, las encontró. Quizá no tan explícitas como ver a ET bebiéndose un colacao, pero sí nombres de naves que figuraban de manera no legal. En pocas palabras, proyectos de investigación y desarrollo ocultos. Número 5. Lulz Security. En este puesto no tenemos a una sola persona, sino un grupo que se compuso de por lo menos 11. Con los años y con las detenciones es difícil saber si actualmente el grupo sigue activo. Ellos fueron los responsables del robo de cuentas que hicieron contra los usuarios de Sony en 2011, llegando, según ellos, a 1 millón de cuentas robadas. Este fue el primer ataque, pero no el único. Un mes después entraron en la página web de la CIA, provocando su caída durante un tiempo, y un año después de aquello, lograron de algún modo conseguir todos los datos personales de los trabajadores de la NASA, números de teléfono, correos y direcciones de sus casas, que publicaron para que todo el mundo los viera. Uno de los que estuvo en ese grupo dijo que todo aquello no lo hacían para robar información, sino para demostrar de manera directa lo débiles que eran, lo fácil que era poder conseguir esa información. Con ello esperaban que aumentase la seguridad, que se lo tomasen más en serio. Sin embargo, lo más curioso es que el fundador, uno de los hackers conocido como Sabu, trabajó con el FBI para delatar a sus compañeros. No sé para qué se esforzó en crear el grupo para luego delatarlos. Cosas de hackers, debe ser.
Número 4. Vladimir Levin. Sobre el año 1994, este hombre logró hacer uno de los mayores robos a un banco desde su ordenador. Con la compañía de unos pocos, Vladimir consiguió acceder a la red de Citibank y desde ahí hizo transferencias por el valor de más de 10 millones de dólares. El banco no tardó mucho en darse cuenta de esto, naturalmente, ya que las cantidades de dinero eran exageradas. Un año más tarde, la Interpol logró localizar a Vladimir y detenerle. Su sentencia, pese a la cantidad de dinero robada, es considerablemente baja, ya que el banco logró recuperar gran parte del dinero. Solo tuvo que pagar $240.000 y pasar 3 años en prisión. Número 3. Ray Vision, el hombre de hielo. Él junto con el del siguiente puesto son las dos personas con las sentencias más largas por crímenes informáticos. Durante 4 años el hombre de hielo consiguió robar 86 millones de dólares. Creó un troyano con el que poder entrar y controlar la red de Citibank. Gracias a eso robaron 2 millones de cuentas, de las que iban sacando todo el dinero que podían hasta dejarlas a cero. Y para aprovechar toda la información que tenían, vendían los números de las tarjetas de crédito en un foro. La mayoría del dinero robado se utilizó para hacer compras a través de internet, porque de ese modo era más fácil que intentar conseguir el dinero en metálico. Se le condenó a 13 años de cárcel con una multa de casi 30 millones de dólares. Número 2. Albert González. Albert lo tenía claro, tenía tan claro que quería hacerse rico que no le importaba nada. Hasta bautizó su plan con el nombre de Operación Hazte Rico o Muere Intentándolo. Y morir exactamente no murió, pero como si lo estuviera. Con 35 años lo condenaron a 20 años de cárcel después de hacer exactamente lo mismo que el anterior, solo que en este caso fue mucho más ambicioso e idiota, porque cuanto mayor es la cantidad robada, más se llama la atención. Robó unos 130 millones de dólares, aunque algunos dicen que fueron 200 millones. Al igual que el anterior puesto, Albert logró tener acceso a las cuentas de los usuarios del banco robando cuentas bancarias y las claves. Con ellas, en lugar de quedárselas porque sería demasiado evidente, subastaba la información en una página llamada Shadow Crew que él mismo había creado. Durante un tiempo lo consiguió, llevaba el estilo de vida que había soñado: coches, relojes caros, diamantes para su novia, gastar $70.000 en su fiesta de cumpleaños. Compraba, gastaba y el dinero parecía que nunca se terminaba, o al menos eso parecía durante 3 años. Ahora recuerda esos buenos tiempos dentro de una celda, arrepentido de todo, de pensar que por robar virtualmente el castigo iba a ser menor. Número 1. Astra. El mayor miedo de cualquier país es que haya gente como Astra. Él es ese tipo de hacker que es capaz de iniciar una guerra entre países si quisiese. En anteriores puestos vimos como Matthew intentó algo similar, robando datos del programa nuclear de Corea del Norte para dárselo a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Una situación que compromete la seguridad de cientos de miles de personas si el peor de los casos llegase a suceder. Astra hizo algo similar, pero a una escala mucho más grande. Estuvo durante 5 años metido como un parásito dentro del grupo Dassault de Francia, robando datos sobre armamento militar y aeronaves y vendiéndolo después a diferentes países. Astra, del cual nunca dijeron su nombre real, era un matemático de casi 60 años que vivía en Grecia. Al parecer, este hombre trabajó de manera temporal con el grupo Dassault, se conectaba de manera remota para ayudar con un proyecto, pero antes de terminar, se aseguró que esa puerta trasera nunca se cerrara. En todo ese tiempo, el robo de información equivalía a 360 millones de dólares, situándolo como uno de los mayores robos de datos de la historia. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.